Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Abrimos el Evangelio con el deseo de escucharte y de aprender de ti, Jesús. Y hoy nos enseñas. Sabéis que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Efectivamente así lo enseñaba la ley antigua. Está recogida en el libro del Éxodo, uno de los primeros libros de la Biblia, en concreto el segundo después del Génesis. Éxodo que deriva del griego salida, y es un libro que cuenta la huida de los israelitas de Egipto, donde se habían convertido en esclavos, y su permanencia posterior en el desierto mientras se dirigían a la tierra prometida, a Canaán. Era en torno al siglo XIII a.C. Y recoge el libro del Éxodo las leyes más importantes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos que entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cuenta también cómo el pueblo de Israel no fue fiel y cómo Dios tuvo que darles nuevas leyes. Está recogido allí en el libro del Éxodo esto: si de una acción resultase algún daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Y es que la venganza solía llevar a tomarse la justicia por su mano. Normalmente lo que ocasionaba eran verdaderas espirales de violencia. Esta norma de comportamiento constituía entonces un gran avance para frenar las venganzas. Buscaba establecer una proporción entre el daño recibido y el daño con que era castigado quien lo había hecho. Ahora tú, Jesús, poniéndote por encima de aquella ley que recibió el pueblo de Israel, nos enseñas esto. Sabed que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Esto que nos pides como una prueba de salto de altura. Una vez que nos has enseñado a ser capaces de saltar por encima del listón, elevas el listón. Pero no lo elevas un poco más, sino bastante más. Y ahora nos dices, venga, inténtalo. No es fácil, pero puedes hacerlo. Y claro, nos quedamos un poco perplejos. Tendríamos el deseo de saltar por encima de esa nueva medida, claro que sí. Nos damos cuenta de que las cosas cambiarían bastante, primero en nuestro interior, pero después en nuestra familia, en el mundo. La cuestión es, Jesús, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saltar a esos niveles? Por mucho estado de forma que tengamos, por mucho entrenamiento que hagamos, es imposible querer así a los demás. Alguna vez podríamos lograrlo, pero desde luego no sistemáticamente. Y sin embargo, nos lo pides como una actitud a tener de manera habitual con los demás. Y es que la clave está en desearlo sinceramente y pedírtelo a ti, Jesús. Nos pides saltar a esa altura, pero con la ayuda de tu impulso y de tu fuerza. Cuando en el siglo XIII, antes de tu venida, escuchaban por primera vez esa ley, ya les parecía muy exigente. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque entendían que ayudaría en gran medida a mantener el orden en las familias y el orden en la sociedad. Lo que ahora nos propones hubiese sido entonces simplemente impensable. Hay una gran diferencia entre entonces y ahora. Y es el regalo que nos has hecho de tu cuerpo y de tu sangre,
el sacramento de la Eucaristía, tu presencia en la Eucaristía, un alimento que va transformando poco a poco nuestro corazón y nuestra mirada, haciéndolos cada vez más parecidos a los tuyos, haciéndolos misericordiosos. Hace falta que tú y yo, tú que me escuchas, y yo nos acerquemos a recibirte, Jesús, en la comunión y a contemplarte en el sagrario con esos deseos en nuestro interior. Me impactó mucho el testimonio de un padre de familia mexicano. Se llama Toño Flores y lo recoge Juanma Cotelo en un documental que ha producido hace un tiempo sobre el perdón, que se titula El mayor regalo. Te dejo en la app el link a esa entrevista. Cuenta Toño que su hija, Janet, una niña muy alegre, junto con sus primos, estaban jugando en la calle cuando se desató entre unas pandillas un tiroteo, una balacera, como se dice en México. Y se desató justo donde estaba Janet sentada. Por accidente, una bala le atravesó el cráneo a su hija. La llevaron al hospital y en el hospital, mientras los médicos intentaban hacer algo por la niña, Toño, su padre, se arrodilló y rezó con estas palabras: Señor, permíteme amarte en el dolor. Permite que mi corazón siempre te ame y que se haga tu voluntad, no la mía. Al cabo de no mucho tiempo, el doctor le comunicó la noticia fatal. La niña había fallecido. En esos momentos, cuenta Toño, uno como papá se muere. Pero la fe me ha mantenido firme para vivir esta tribulación. Aun contando con la fuerza de la fe, el dolor en la familia, cómo no, era grande. Su mujer y sus otras 2 hijas estaban deshechas. Pasó el tiempo y 4 años después, las autoridades detuvieron al joven que había matado a la niña. Y Toño cuenta que cuando vio al asesino en televisión, se le abrió la llaga nuevamente y empezó a llorar. Pero no quiso quedarse paralizado por el dolor. De nuevo se puso en presencia de Dios y rezó así: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero sembrar amor donde hay odio. Y cuando el criminal llevaba apenas 5 días detenido, Toño fue a buscarlo a la prisión. Y cuenta, lo tomé del hombro al mismo asesino que mató a Janet. Yo sentía alegría, gozo, felicidad. Nunca sentí odio. Y le dije: joven, yo soy el papá de esta niña que fue asesinada. Él lloraba sin poder detenerse. Y le dije: te perdono por lo que hiciste. Te amo en el nombre de Jesús y te perdono por lo que hiciste. Y después de contar esto añade: donde quiera que se encuentre este joven, yo le bendigo y pido al Señor que toque su corazón para que no cometa más delitos. El Señor nos ha enseñado a amar y perdonar, y yo anhelo vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Con Dios todo se puede. Jesús, deseas mostrarnos que la paz no se conquista con violencia, sino con perdón. Que el perdón, en primer lugar, con uno mismo y después con los demás, es el camino para experimentar paz en nuestro interior. Es el camino para que haya paz en las familias y en la sociedad. De ahí el consejo tantas veces repetido por el Papa Francisco: es inevitable que en casa vuelen los platos. Es inevitable muchas veces que surjan enfados y discusiones, pero procuremos terminar el día haciendo las paces, pidiendo perdón, disculpando. Es también una obra de misericordia. Soportar con paciencia los defectos de los demás. Madre mía, Santa María, que busquemos en tu Hijo esta capacidad grande de querernos y de querer a los demás. Que apostemos por este camino de paz. Que aprendamos de Toño, este padre de familia sencillo, piadoso, a buscar en Jesús, en la Eucaristía, vivir el Evangelio
hasta las últimas consecuencias, con una seguridad, y es que con Dios se puede todo, todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.